Mi suegra escondió el inhalador de emergencia de mi hijo. Yo pensé que era solo un ataque de asma grave, hasta que vi lo que grabaron las cámaras de casa. Lo que descubrí me dejó helada. Mi suegra Elena llegó un martes a las 11 de la mañana. No llamó antes. Nunca llamaba antes. Laura, qué delgada te ves. ¿Estás comiendo bien o es que Mateo no te deja dormir? Esa fue su primera frase al cruzar la puerta. Mi hijo de 4 años estaba en la sala viendo sus dibujos, sin molestar a nadie, como siempre. Hola, Elena. Mateo está bien, gracias por preguntar. Ella dejó su bolso en el sofá y se acercó a él. Abuela te trajo unos juguetes, cariño, no como esos de plástico chino que tu mamá compra. Mateo ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Él ya sabía. A los 4 años ya sabía que la abuela no venía a quererlo bien. Está en su tratamiento, dije. Hoy tiene la medicación de la mañana todavía haciendo efecto, por eso está tranquilo. Elena resopló, siempre con la misma canción. Ese niño necesita salir al parque, no estar encerrado como una planta de invernadero. No respondí. Ya había aprendido que responder solo la hacía quedarse más tiempo. El asma de Mateo se diagnosticó cuando tenía 14 meses. Una noche horrible en urgencias, con su saturación bajando a 88, los médicos corriendo, yo temblando en una silla de plástico mientras el papá, su hijo, su precioso hijo, estaba en una cena de trabajo. Eso fue antes de que me diera cuenta de muchas cosas. Elena se sentó en la cocina mientras yo preparaba el almuerzo. Mateo seguía viendo la tele. ¿Dónde está Adrián?, preguntó. Trabajando. Vuelve a las 7. Pobrecito, todo el día fuera mientras tú, bueno, estás en casa. No dije nada. No hacía falta. Mateo nació con bronquiolitis recurrente. A los 8 meses tuvo su primera crisis grave. A los 14 meses, diagnóstico oficial, asma moderada persistente. Eso significa medicación diaria, 2 tipos de inhaladores, un régimen estricto de limpieza en casa, control de humedad y un protocolo de emergencia que yo me sabía de memoria. El Ventolin, el inhalador azul, el de rescate, siempre iba con él. En la mochila, en el coche, en mi bolso, en la mesita de noche. Siempre. Los médicos me lo repitieron hasta que pude recitarlo dormida. Un niño con asma nunca debe estar lejos de su medicación de rescate. Nunca. Yo lo cumplía. A rajatabla. Cada mañana revisaba la mochila de Mateo antes de llevarlo al jardín de infantes. Cada noche antes de acostarlo. Era un ritual tan automático como respirar. Adrián, su padre, mi esposo, decía que era exagerada. No va a pasar nada, Laura. Déjalo jugar. Pero Adrián no había pasado una noche entera en urgencias pediátricas escuchando a su hijo pujar por aire. No había visto sus costillas marcarse como si quisieran salirse de su cuerpo. No había sentido ese terror blanco, frío, absoluto de pensar, se me va, se me va, se me va. Yo sí. Ese martes, cuando Elena llegó, la mochila de Mateo estaba en el perchero del pasillo, con el inhalador azul dentro. Yo misma lo había puesto ahí a las 8:30 de la mañana, después de darle la medicación de mantenimiento, la marrón, y antes de que Adrián se fuera al trabajo. Mami, tengo hambre, dijo Mateo, acercándose a la cocina. Ya casi, amor. ¿Quieres ayudarme a poner la mesa? Asintió. Era un niño colaborador, tranquilo para su edad. Los médicos decían que el asma lo había hecho más consciente de su cuerpo, más cuidadoso. Yo creo que simplemente era él. Elena observaba desde la barra. A su edad, Adrián ya corría, saltaba, jugaba al fútbol. Este niño parece una viejita. Mateo juega, dije, midiendo cada palabra. Solo que hoy está en su fase de tratamiento. Fase de tratamiento. Ay, Laura. A los niños hay que dejarlos ser niños. Terminé de preparar los sándwiches. Mateo puso los platos de plástico azul que tanto le gustaban. ¿Puedo ir al baño?, preguntó. Claro. Mientras él estaba en el baño, Elena se acercó al perchero. No le di importancia. Era su nieto. Iba a revisar su mochila, supuse. Muchas abuelas lo hacen. No supe que estaba viendo el principio de todo. Comimos los 3 en la mesa pequeña de la cocina. Mateo comió bien, media hora antes de la siesta siempre comía bien, y luego fue a lavarse las manos. Te veo cansada, Laura, dijo Elena, mientras recogía los platos que yo ya estaba llevando al fregadero. Adrián me dijo que has tenido insomnio. Adrián le contaba todo. Eso lo había aprendido con los años. No había conversación privada entre nosotros que no llegara a oídos de ella. Estoy bien. Gracias por preocuparte. No es preocupación. Es que si tú no estás al 100, él sufre. El niño, digo. Eran las 12:30, hora de la siesta de Mateo. Le di su vaso de agua, lo llevé al baño otra vez y luego a su habitación. Mami, ¿me lees un cuento? Sí, amor. Espera que traiga el libro. Fui a la sala a buscar su cuento favorito. En el camino, pasé por el perchero. Y algo no cuadraba. La mochila estaba
estaba abierta. No toda, solo la cremallera del compartimento delantero. Ese donde guardaba el inhalador de rescate. Siempre dejaba esa cremallera completamente cerrada. Siempre, porque una vez Mateo la abrió jugando y el inhalador cayó al suelo. Desde entonces, la cerraba hasta el fondo. Estaba abierta como a la mitad. Abrí la mochila. Revisé el compartimento principal. Nada. Revisé el lateral. Nada. Vacié toda la mochila en el sofá. El cambio de ropa, el paquete de toallitas, la merienda, el termo de agua, el muñeco de peluche. No había inhalador. Mami, el cuento, dijo Mateo desde su habitación. Ya voy, amor. Un segundo. Respiré hondo. Lo había puesto ahí a las 8:30. Yo lo recordaba perfectamente. La rutina era tan sólida que cualquier desviación me saltaba como una alarma. Lo busqué en mi bolso. Nada. En el coche. Nada. En la mesita de noche. Nada. Mateo empezó a toser. Era una tos seca, pequeña, de esas que podían ser cualquier cosa. Pero yo conocía esa tos. Era la antesala. Mateo, ¿te sientes bien? Sí, mami. Pero quiero el cuento. Elena apareció en el pasillo. ¿Qué pasa? No encuentro su inhalador de rescate. Hizo una pausa. Luego, con una ligereza que me heló la sangre. Seguro lo perdiste. Con todo el estrés que tienes, no me sorprende. No lo perdí. Lo puse en su mochila esta mañana. Bueno, pues no está. Revisa otra vez. Mateo tosió de nuevo. Más fuerte. 2 veces seguidas. Amor, respira hondo para mami, dije, entrando a su habitación. Se sentó en la cama, los ojos grandes y asustados. Hizo una inspiración. Se escuchó ese silbido. Ese maldito silbido que me persigue en pesadillas. Sibilancias. Las tenía. Algo no cuadraba. No había polvo, no había ácaros, no había nada que yo supiera que pudiera desencadenar una crisis. Había comido bien, había tomado su medicación de mantenimiento, el ambiente estaba limpio. Y sin embargo, estaba empezando. Revisé la mochila otra vez. Vacía. Revisé los bolsillos de su chaqueta. Nada. Revisé debajo de la cama. Nada. Mateo tosió hasta doblarse. Y en ese momento, mientras lo sostenía con un brazo y con el otro seguía buscando sin sentido, entendí que alguien lo había movido. Y en esa casa, solo había una persona que quería que yo fallara. La tos de Mateo se volvió húmeda, profunda, desesperada. Su pecho comenzó a hundirse en el esternón con cada inhalación. Tiraje, se llama. Lo había visto tantas veces que podía medir la gravedad solo mirando. Elena estaba en la puerta de la habitación, con los brazos cruzados. Estás exagerando. Es solo un poco de tos. Mateo, escúchame, dije, agarrándole la cara suavemente. Vamos a respirar juntos. Inhala, exhala, despacio. Intentó hacerlo, pero el aire no entraba bien. Hizo una pausa y volvió a toser. Esta vez con un sonido como de papel rasgado al final. Eso era malo, muy malo. Vamos al hospital, dije, levantándolo en brazos. ¿Al hospital? ¿Por una tos? Laura, estás loca. Elena dio un paso adelante. Déjalo acostarse un rato. Lo que necesita es descanso. Necesita oxígeno y necesita broncodilatador. Ahora, llevé a Mateo al pasillo. Su respiración sonaba como si estuviera intentando sorber un batido con una pajita rota. Los labios empezaban a ponerse ligeramente morados. Lo vi en el reflejo del espejo del pasillo. No tenía tiempo para buscar más. No tenía tiempo para discutir. Mateo, vamos a hacer algo. Voy a llevarte al coche y tú vas a respirar conmigo, ¿sí? Como en el hospital, cuando cantamos la canción de las burbujas. Asintió, con los ojos llorosos. Elena agarró mi brazo. No vas a llevarte a mi nieto así. Parece un caso de mala madre. La gente va a pensar. La miré. No grité. No temblé. Solo la miré. Suéltame. Algo en mi voz la hizo soltar. Retrocedió un paso. Caminé rápido al coche con Mateo en brazos. Lo puse en su silla, ajusté el cinturón con manos temblorosas pero firmes. Él tosía sin parar. Las pausas entre tos y tos eran cada vez más cortas. El hospital quedaba a 12 minutos. Con suerte, a 8. Mientras arrancaba, Elena salió a la puerta de la casa, gritando algo que no escuché. No me importaba. En el espejo retrovisor vi a Mateo luchando por respirar. Sus ojos me buscaban. Vamos a llegar, amor. Mami está aquí. Pisé el acelerador. Llamé a la doctora por el manos libres. Contestó a los 2 tonos. Doctora Gómez, es Laura, madre de Mateo. Crisis asmática, nivel 4 en mi escala. No tengo el rescate. Voy para el hospital. ¿No tiene el rescate? Desapareció. No sé cómo, pero vamos llegando. Activen el protocolo en urgencias. Llegue rápido. Colgué. Mateo hizo un sonido nuevo. Un quejido agudo al inspirar, como si algo estuviera cerrándose en su garganta. Casi llegamos, amor. Casi. Las luces del hospital aparecieron a lo lejos. Llegué a urgencias pediátricas con Mateo en brazos. No esperé a estacionar bien, dejé el coche en la entrada de ambulancias y corrí con él hacia adentro. Crisis asmática, grité, algo que nunca hago. Sin inhalador de rescate. 2 enfermeras nos tomaron de inmediato. Lo llevaron a una camilla mientras yo explicaba. 4 años, asma moderada persistente, sin rescate,
Crisis empezó hace 20 minutos, ya con tiraje y cianosis leve. ¿Cianosis? Sonaba tan técnico, tan frío. Era solo la forma elegante de decir que mi hijo se estaba quedando sin oxígeno. Lo conectaron al monitor. La saturación marcó 88. Ventolin en cámara, ahora, ordenó la doctora. Mientras preparaban el equipo, yo sostenía la mano de Mateo. Él ya ni tosía. Solo hacía esos ruidos horribles, esos silbidos que venían del fondo de sus pulmones como un animal atrapado. Mami, susurró. Estoy aquí. No te voy a dejar. La máscara de oxígeno con el Ventolin le cubrió la nariz y la boca. La doctora explicó que iban a darle dosis continuas hasta que saturara. Esperé. Los minutos pasaron como horas. El teléfono vibró. Adrián. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Elena. Los ignoré a ambos. A los 10 minutos, la saturación subió a 92. Mateo empezó a toser otra vez, pero esta vez era una tos productiva, no ese espasmo seco de antes. Sus labios recuperaron el color. A los 20 minutos, saturación 95. Abrió los ojos y me miró. Mami, ya nos vamos. Casi lloro. La doctora me llevó aparte mientras una enfermera quedaba con Mateo. Fue grave. Si llega 10 minutos después, estaríamos hablando de intubación. Asentí. Las palabras me golpearon en el pecho como puños. ¿Dónde estaba el inhalador?, preguntó. Usted siempre lo traía. Desapareció. Esta mañana lo puse en su mochila. Cuando fui a buscarlo, no estaba. La doctora frunció el ceño. No dijo nada, pero la vi anotar algo en su tablet. En ese momento, la puerta de la sala de urgencias se abrió de golpe. Adrián entró, rojo, sudoroso, seguido por Elena. ¿Qué pasó?, gritó Adrián. Mamá me llamó histérica diciendo que te llevaste a Mateo a la fuerza. Elena se paró detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión que yo ya conocía demasiado bien. Laura perdió el inhalador, dijo, con voz de sentencia. Yo se lo dije. No sabe cuidar a su hijo. Adrián me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Duda. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Perdiste su inhalador? No dije nada. No hacía falta. Porque en ese momento entendí que no estaba sola frente a una suegra manipuladora. Estaba frente a un esposo que estaba eligiendo creerle. Y algo se quebró dentro de mí. Pero no me rompí. No. Lo entendí en ese momento. Pasamos 3 horas en urgencias. Dieron de alta a Mateo con saturación 97 y una receta para un nuevo inhalador de rescate, el que yo pediría en la farmacia de la esquina, no en la que Adrián sugirió, porque esa quedaba más lejos y yo no iba a arriesgar ni un minuto más. Adrián manejó de regreso. Elena se fue en su propio coche, no sin antes darme un sermón en el estacionamiento del hospital. Espero que esto te sirva de lección, Laura. Un niño con asma necesita una madre responsable, no una que anda con la cabeza en las nubes. No respondí. En casa, acosté a Mateo en su cama con el nuevo inhalador en la mesita de noche. Lo vi dormir durante 1 hora. Su respiración era suave, regular. El sonido más hermoso del mundo. Adrián estaba en la sala, viendo la tele. ¿Vas a decirme qué pasó?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Te lo dije. El inhalador desapareció. Mamá dice que lo perdiste, que siempre pierdes cosas. No pierdo cosas. Lo puse en su mochila a las 8:30. A las 12:30 no estaba. ¿Y quién lo iba a sacar? No había nadie más que tú y Mateo hasta que llegó mamá. Esa frase me golpeó. Él había dicho hasta que llegó mamá, como si ella no contara, como si Elena no hubiera estado ahí desde las 11. Elena estaba, dije. Adrián resopló. No vas a culpar a mi madre de esto. Ella vino a ayudar. ¿Ayudar? Dijo que parecía una mala madre. Dijo que exageraba. Dijo que Mateo necesitaba que lo dejaran ser niño, porque así es como habla. No lo dice en serio. Me quedé en silencio. No iba a ganar esa discusión. No esa noche. Pero mientras me cepillaba los dientes, algo no me dejaba en paz. No era solo que el inhalador hubiera desaparecido. Era que Mateo había empezado con síntomas justo después de que Elena llegara. Justo después de que ella estuviera cerca de la mochila. Recordé la cremallera abierta a la mitad. Recordé que Elena se acercó al perchero mientras Mateo estaba en el baño. Recordé que ella nunca, en 4 años, había mostrado interés por la mochila de Mateo. Nunca la había tocado. Nunca había preguntado por su medicación. Pero ese día sí. Esa noche no dormí. Me quedé en la mecedora de la habitación de Mateo, viéndolo respirar, escuchando cada inspiración, cada expiración, y mientras lo hacía, empecé a recordar otras cosas. El comentario de Elena la semana anterior, cuando vino a cenar. A veces los accidentes pasan para que aprendamos quiénes son realmente las personas. La vez que sugirió que Mateo se fortalecería si dejaba la medicación un tiempo, para que su cuerpo aprenda a defenderse solo. El día que Adrián y yo discutimos porque ella le dijo que yo inventaba lo del asma para tenerlo controlado. No eran comentarios aislados. Era un patrón. Y yo lo había estado viendo durante años, pero lo llamaba suegra difícil. Lo minimizaba, lo justificaba. Esa noche, mirando a mi hijo dormir, supe la verdad.
No fue un accidente, no fue un error. Fue intencional, pero necesitaba pruebas. A las 4 de la mañana, recordé algo. Habíamos puesto cámaras de seguridad en la sala y el pasillo 6 meses atrás. No por Elena, por un robo en el vecindario. Adrián las instaló y luego se olvidó de ellas. Yo también, la verdad. Pero el ángulo de la cámara de la sala apuntaba directamente al perchero. El corazón me dio un salto. Revisé si Adrián estaba dormido. Ronquido profundo. Me levanté sin hacer ruido, fui a la oficina. Encendí la computadora. Inicié sesión en el sistema de las cámaras. Los vídeos se guardaban automáticamente en la nube. 30 días de historial. Busqué la fecha, martes. Ese día. Rango horario, 10 de la mañana a 1 de la tarde. El vídeo cargó lentamente. Mi mano temblaba sobre el mouse. Las 10:15. Elena llegó. La vi entrar, saludarme, ir al sofá. Avancé rápido. Las 11. Mateo en la sala viendo tele. Las 11:15. Yo en la cocina preparando el almuerzo. Las 11:30. Mateo fue al baño. Las 11:31. Elena se levantó del sofá. Miró hacia la cocina, donde yo estaba, de espaldas, lavando lechuga. Luego miró hacia el pasillo, donde estaba el baño, Mateo adentro, y caminó directamente al perchero. El vídeo no tenía sonido, pero no lo necesitaba. Vi cómo abría la mochila de Mateo. Vi cómo sacaba algo pequeño, azul, del compartimento delantero. El inhalador. Lo sostuvo en la mano. Lo miró. Y luego lo metió en su propio bolso. No lo tiró a la basura. No lo escondió en un cajón de la cocina. No lo puso en otro lugar de la casa donde yo pudiera encontrarlo por casualidad. Lo metió en su bolso. El bolso que tenía en el hombro. El bolso que se llevó cuando se fue del hospital, horas después, mientras mi hijo luchaba por respirar. Vi el vídeo 3 veces. La primera vez, sentí frío. Un frío que venía de adentro, como si me hubieran vaciado el pecho. La segunda vez, sentí rabia. Una rabia blanca, limpia, que no me nubló la mente sino que la aclaró por completo. La tercera vez, sentí calma. Lo entendí todo. No fue un descuido. No fue una exageración. No fue un accidente. Elena tomó el inhalador de su nieto de 4 años, lo escondió en su bolso. Y luego se quedó a observar mientras él empezaba a ahogarse, mientras yo buscaba desesperadamente, mientras el tiempo pasaba. Y cuando finalmente lo llevé al hospital, ella llamó a Adrián para decirle que yo estaba exagerando, para poner la primera piedra, para que si Mateo moría, y él casi murió, casi, por 10 minutos, la culpa recayera sobre mí. No fue un error, fue una decisión. Guardé el vídeo en 3 lugares diferentes, en la nube, en un disco duro externo, y en un correo que me envié a una cuenta que solo yo conocía. Luego apagué la computadora, volví a la habitación de Mateo y lo abracé mientras dormía. El sol empezaba a salir. A las 7 de la mañana, Adrián se despertó. Entró a la habitación de Mateo y me encontró todavía en la mecedora. ¿No dormiste nada? Necesito que hablemos. Ahora, tengo que ir a trabajar. Adrián, si no hablamos ahora, voy a hacer algo que ninguno de los dos va a poder deshacer. Me miró. Vio algo en mi cara que lo hizo sentarse en la cama de Mateo. ¿Qué pasó? Vi las cámaras. ¿Las cámaras? Las de seguridad. Las que pusimos después del robo. Frunció el ceño. ¿Y qué viste? A tu madre sacando el inhalador de rescate de Mateo de su mochila y metiéndoselo en su bolso. Silencio. ¿Qué? Dijo. No, eso no puede ser. Tengo el vídeo. Lo vi anoche, 3 veces. Debe ser un malentendido. Tal vez lo movió para que no se cayera. Tal vez. Adrián lo metió en su bolso personal, y se lo llevó. Y luego te llamó para decirte que yo estaba exagerando. Mientras tu hijo se estaba quedando sin oxígeno. Se quedó en blanco. Vi el momento exacto en que su cerebro pasó de la negación a la posibilidad y de la posibilidad a un esbozo de verdad. Déjame ver el vídeo, pidió. Lo verás, pero primero quiero que entiendas lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a denunciarla. Adrián se puso de pie. Laura, no, es mi madre. Y Mateo es mi hijo, tu hijo. Y ella intentó matarlo. No intentó, ella no. Adrián, dime, ¿qué crees que iba a pasar si yo no llegaba al hospital a tiempo? ¿Qué crees que le habría pasado a Mateo sin el inhalador? ¿Qué crees que habría dicho tu madre después? No respondió. Habría dicho que fui una madre negligente, continué, que perdí el inhalador, que no supe cuidarlo. Y tú le habrías creído. ¿Cómo le creíste ayer? Yo no. Sí. La miraste y me miraste a mí, y la creíste a ella. Eso pasó. Se sentó de nuevo. Pasó las manos por su cara. Dame el vídeo, dijo, con voz más baja. Déjame verlo. Lo verás en la comisaría, conmigo, o lo verás en el juicio. Pero no te lo voy a dar para que lo borres o para que vayas a confrontarla y le des tiempo de inventar una excusa. Laura, hoy a las 10 voy a poner la denuncia.
denuncia. Puedes venir conmigo o puedes quedarte. Pero voy a hacerlo. Se quedó en silencio. Mateo se movió en la cama. Abrió los ojos. Mami, tengo hambre. Lo abracé. Vamos a desayunar, amor. A las 9:30, Mateo estaba desayunando cereal en la cocina. Adrián seguía en la habitación, encerrado, mirando el techo. No esperé a que decidiera. Llamé a una amiga abogada, Carolina. Le expliqué en 2 minutos, suegra sacó inhalador, niño con asma, crisis, hospital, vídeo, denuncia. No saques nada de contexto, me dijo. Lleva el vídeo en un USB. Pide que lo agreguen a la denuncia como evidencia. Y no hables con ella. No la llames. No le escribas. Nada. ¿Qué cargos? Depende del fiscal. Pero con un menor, con asma, con premeditación, podría ser tentativa de homicidio, o al menos abandono de persona seguida de daño agravado. No voy a mentirte, es grave. Lo sé, tu esposo está procesándolo. Si te apoya, bien, si no, igual sigue adelante. Esto no es negociable, Laura. Lo sé, colgué. Mateo terminó su cereal. Lo vestí. Llamé a mi madre para que viniera a cuidarlo. Adrián salió de la habitación con los ojos rojos. Voy contigo. No dije nada. Solo asentí. En la comisaría, un oficial nos tomó la denuncia. Era joven, tal vez 30 años, con cara de haber visto demasiado. Le expliqué todo en orden cronológico, sin emociones, solo hechos. A las 8:30 pongo el inhalador en la mochila. A las 11 llega mi suegra. A las 11:31, según el vídeo, saca el inhalador y lo mete en su bolso. A las 12:30 mi hijo empieza con síntomas. A las 12:45 lo llevo al hospital. Llego a la 1. Su saturación era 88. La doctora dijo que 10 minutos más y lo intubaban. El oficial tomaba notas. ¿Tiene el vídeo? Saqué el USB. Aquí está. 3 copias de seguridad adicionales. Me pidió que firmara unos papeles. Luego llamaron a la fiscalía de turno. 1 hora después, una fiscal nos recibió en su oficina. Era una mujer de unos 50 años, seria, directa. ¿Usted está segura de que quiere seguir con esto?, preguntó. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Estoy segura. ¿Su esposo? Adrián estaba sentado a mi lado, pálido. Apoyo a mi esposa, dijo, con voz apenas audible. La fiscal nos miró a ambos. Muy bien, vamos a citar a la suegra para declarar. Con el vídeo, es un caso sólido. Pero les advierto, esto va a destruir a su familia. Ella lo destruyó cuando metió la mano en la mochila de mi hijo, dije. La fiscal asintió. Denuncia presentada. 3 días después, notificaron a Elena. Adrián estaba en el trabajo cuando ella llamó. Yo escuché su lado de la conversación desde la cocina. Mamá, no puedo hablar ahora. Mamá, no voy a decirte dónde estamos. Mamá, cuelgo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Dice que es mentira, dijo. Que el vídeo está editado. Los peritos de la fiscalía lo revisarán. Dice que tú lo pusiste ahí, que tú sacaste el inhalador y luego lo grabaste a ella. Adrián, revisa la fecha del vídeo. Yo estaba en la cocina lavando lechuga cuando ella lo sacó. La cámara me ve a mí de espaldas, a ella acercándose al perchero. No hay edición. Lo sé. Entonces, ¿qué? Nada. Es mi madre. Esa noche dormimos separados. Él en el sofá, yo en la cama con Mateo. A la semana, Elena fue citada a declarar. No fui. Mi abogada me aconsejó no estar presente para evitar confrontaciones que pudieran afectar mi testimonio después. Pero Adrián sí fue. Volvió destruido. Dice que tú eres una mentirosa, que siempre la odiaste, que pusiste cámaras escondidas para atraparla, que el asma de Mateo es inventado, dijo, con la voz rota. ¿Y los médicos? ¿Y el diagnóstico? ¿Y el vídeo? Dice que los médicos están comprados. Que el vídeo es falso. Entonces que lo demuestre. No pudo. 2 semanas después, la fiscalía imputó a Elena por tentativa de homicidio culposo agravado por el vínculo y abandono de persona, seguida de muerte en grado de tentativa. Las penas sumaban hasta 12 años. Pero lo que realmente importaba no era la cárcel. Lo que importaba era la orden de restricción. El juez dictaminó que Elena no podía acercarse a Mateo ni a mí. No podía llamarnos, escribirnos, ni contactarnos por ningún medio. Cualquier violación significaba prisión preventiva inmediata. Adrián lloró cuando le notificaron. No puedo creer que haya llegado a esto, dijo. Ella lo eligió, respondí. No yo. Podrías haberla confrontado antes. Podrías haberle dado la oportunidad de explicarse. ¿Explicarse qué? ¿Que quería que nuestro hijo muriera para hacerme quedar mal? ¿Esa explicación te sirve? No respondió. Y supe, en ese momento, que algo entre nosotros también había muerto. Pasaron los meses. Elena enfrentó juicio. Se declaró inocente, pero el vídeo era inequívoco. Los peritos confirmaron que no había edición. Los médicos testificaron que sin el inhalador, Mateo habría sufrido daños neurológicos o la muerte. La condena fue de 6 años. No los 12 que pedía la fiscalía, pero suficiente. Cumplió 2 años en la cárcel antes de que un juez le otorgara libertad condicional. Las condiciones: no acercarse a nosotros, no contactarnos, no hablar de nosotros
fotos en redes sociales. Adrián fue a verla una vez, solo una. Volvió y me dijo, me pidió perdón. ¿Y tú? Le dije que se lo pidiera a Mateo. Pero Mateo no puede verla. Por ti, por él, corregí, por su seguridad. Dejó de discutir. Mateo creció. El asma siguió siendo parte de su vida, pero aprendió a manejarla. A los 6 años ya sabía usar su inhalador solo. A los 8 podía explicarle a un maestro qué hacer en una crisis. Nunca le conté toda la verdad, solo que la abuela Elena se portó mal y no podía verlo por un tiempo. Cuando fuera grande, le explicaría. O tal vez no. Tal vez algunas verdades son demasiado pesadas para un niño. Adrián y yo nos separamos un año después. No fue por Elena, no directamente. Fue porque cuando ocurrió lo peor, él no estuvo a mi lado. Y yo no pude olvidarlo. La confianza es como un espejo. Puedes pegarlo después de que se rompe, pero siempre ves las grietas. Hoy Mateo tiene 10 años. Está en 5º grado, juega al fútbol los fines de semana, y su asma está controlada con una dosis baja de mantenimiento. Nunca más volví a dejar su inhalador en un lugar donde alguien más pudiera alcanzarlo. Nunca más confié ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia. Y aprendí algo que ningún manual de crianza enseña. Hay personas que disfrazan el odio de amor, y hay personas que disfrazan el control de preocupación. Aprender a distinguirlos puede salvar la vida de tu hijo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber puesto la denuncia. Si todo el drama, el juicio, la condena, la separación, el odio de la familia de Adrián, valió la pena. Y les digo que sí, porque cada noche, cuando Mateo se duerme y escucho su respiración tranquila, sé que sigue aquí. Sé que no hay nadie en el mundo que pueda hacerle daño sin enfrentar consecuencias. Y eso, para una madre, lo vale todo. Elena sigue viva, sigue respirando, sigue diciendo que yo le robé a su nieto. Pero yo no le robé nada. Ella lo entregó el día que decidió que su rencor era más importante que la vida de un niño de 4 años. Mi prioridad es mi hijo, y siempre lo será. No fue un accidente, fue una decisión, y yo también tomé la mía.